Bueno, vamos a iniciar partiendo de que ya nos conectamos a nuestro servidor de base de datos. Y aquí lo que tenemos que notar son ciertos botones con los que vamos a estar interactuando de manera frecuente. Uno de ellos es el botón de crear nueva consulta. Este botón de crear nueva consulta lo que hace es generar una ventana en blanco, una ventana de texto, en la cual yo puedo escribir todos los comandos de SQL que requiero para interactuar con la base de datos. Puedo crear tantas ventanas como sea necesario. Siguiente control importante es lista desplegable de las bases de datos disponibles que tengo en mi servidor. Si yo expando esta lista, aquí voy a ver algunas bases de datos que ya vienen por default, ya vienen precargadas cuando se instala el servidor de SQL Server, pero yo aquí puedo cambiarme de base de datos. Siguiente botón importante es este que dice Execute, que lo que hace es ejecutar la consulta que esté escrita aquí en la ventana. Aquí cabe señalar que si yo no selecciono el código que quiero ejecutar, se ejecuta todo lo que yo tenga aquí, y cuando yo quiero ejecutar solo cierta parte, pues tengo que seleccionar. Esto es importante porque hay ocasiones en que tenemos diversas consultas dentro de esta misma editor de código, y yo nada más me interesa ejecutar una consulta en particular y no todas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con esa parte. Tenemos este otro botón que lo que hace es revisar la sintaxis de lo que estoy creando. Entonces con este podemos también hacer una revisión antes de ejecutar contra la base de datos. Aquí cabe señalar que todo lo que se ejecuta en la base de datos persiste. Es decir, si yo creo una nueva tabla, creo un nuevo registro y ejecuto, eso va a quedar en la base de datos. No hay manera de que yo diga, nada más estaba probando, me salgo, y cuando vuelvo a entrar a la aplicación, como no guardé, va a quedar en el estado anterior. No, aquí todo lo que se haga con la base de datos, todo es persistente. Es decir, si yo borro una tabla, no hay vuelta atrás, la información se borró. Si yo inserto nueva información, la información ahí va a estar la siguiente vez que utilice este programa, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadosos también con esa parte. Bien, bueno, pues vamos a empezar a crear. Bueno, otra parte importante aquí es el explorador de objetos. El explorador de objetos me permite ver de manera gráfica lo que contiene mi servidor. En este caso, esta es la dirección de mi servidor, y aquí tengo mis bases de datos. Las del sistema, que son las únicas que están cargadas, y cuando se creen bases de datos de usuario, pues por aquí se van a agregar. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Otro panel importante es aquí en la parte de abajo, la parte inferior derecha, donde aquí vemos nuevamente el servidor al que estamos conectados. Vemos el usuario, que en este caso es cbeti105, el ID del proceso, que esto no nos importa mucho ahorita, la base de datos en la que estamos trabajando, y este contador que está aquí es cuánto se tardó la consulta en ejecutarse y cuántas filas son las que estamos obteniendo como resultado. Viene en la parte inferior izquierda el zoom, por si yo quiero darle zoom a lo que estoy viendo aquí. Si se ve muy pequeño, pues aquí con el zoom le cambiamos el tamaño. Bien, entonces bueno, pues vamos a comenzar primero por crear una base de datos. Para crear una base de datos se utiliza el comando create database y ponemos el nombre de la base de datos. Regularmente las bases de datos pues deben tener un nombre de acuerdo a lo que vayan a almacenar. En este caso, si estamos creando una base de datos para no sé, información del CBT105, a lo mejor creo una base de datos que se llame escuela. Y bueno, entonces aquí lo que yo voy a hacer es ejecutar mediante el botoncito de execute, y aquí tengo una ventana que también es importante, la ventana de mensajes, donde aquí me dice que los comandos se ejecutaron de manera correcta, y aquí me dice nuevamente que la consulta se ejecutó de forma satisfactoria. Si yo pretendo, bueno, aquí la base de datos ya la creé, es decir, yo la tengo que poder ver en esta lista desplegable. Aquí podemos apreciar que dice escuela. Una manera en la cual
bueno, las siguientes consultas que yo ejecute se van a ejecutar aquí con master. Entonces yo tengo que cambiarme de base de datos. Entonces para cambiarme de base de datos utilizo el comando use. Le pongo el nombre de la base de datos, que en este caso es escuela. Si se dan cuenta, yo voy a sombrear aquí el código que quiero ejecutar. Le doy execute y aquí en automático vemos que dice otra vez la ventana de mensajes de que se completó satisfactoriamente, y podemos apreciar que la base de datos que estoy usando ya no es master, ahora es escuela. Si yo no selecciono nada, es decir, si yo trato de ejecutar, vamos a suponer que a mí se me olvidó seleccionar algo, le doy aquí ejecutar, entonces se van a pretender ejecutar las dos consultas. Es más, ahorita me voy a cambiar aquí a master para ver lo que sucede. Voy aquí a master. Entonces la primera consulta, la de la línea 1, lo que voy a intentar es crearme nuevamente la base de datos de escuela. No pueden existir dos bases de datos con el mismo nombre, por eso tenemos este error de acá abajo donde me dice que la base de datos escuela ya existe. Dice escoge un nombre diferente para la base de datos. Entonces si yo ejecuto mi consulta sin seleccionar ningún texto, le voy a dar aquí, se ejecutan las dos líneas. La primera, que es intentó crear la base de datos, y aquí vemos el error. La segunda es que se cambia a la base de datos de escuela, y aquí vemos que antes decía master, ahora dice escuela. Entonces me ejecuta todas las líneas que se encuentran dentro del editor de texto, a menos que yo seleccione en particular la consulta que quiero ejecutar. Entonces me voy a regresar aquí a master. Y voy a seleccionar aquí el que dice use escuela, le voy a dar en execute y ya no hay error, y vemos que se cambia la base de datos a escuela. Entonces es muy importante seleccionar las consultas que requerimos ejecutar en lugar de no seleccionar nada y darle clic directamente en el botón. Hay que ser muy cuidadosos en esa parte. Bueno, vamos a crear ahora tablas. Bueno, también aquí en el explorador de objetos podemos ver que ya tengo yo, bueno, aquí le tengo que dar refresh porque no me aparece en mi base de datos. Entonces le voy a dar aquí en refrescar y tengo que ver mi base de datos de escuela en esta parte. Aquí databases y aquí está, escuela. Entonces ya tengo yo aquí mi base de datos. Bien, vamos a crear sobre esta base de datos escuela una tabla. Entonces para crear la tabla necesitamos el comando create table y luego va el nombre de la tabla. En el ejercicio que hicimos de los salones de clase, aquí podemos ver que tenemos un diagrama en el cual estamos mostrando, bueno, este es el diagrama de clases como tal. Se compone de lo siguiente. En el diagrama tenemos lo que es el nombre de la tabla en la parte superior. Luego tenemos una columna izquierda con las restricciones. Las restricciones indican qué podemos hacer sobre la columna y hay algunas anotaciones estándar. Por ejemplo, PK quiere decir que es la llave primaria, FK quiere decir que es una llave, pertenece a una llave foránea esa columna. U quiere decir que la columna acepta valores únicos, es decir, no puedo repetir valores en esa misma tabla. Y N quiere decir que acepta valores nulos. Cuando la columna no tiene ningún tipo de restricción, por default quiere decir que no acepta valores nulos. Luego tenemos el nombre de la columna y finalmente tenemos el tipo de dato. Entonces, para crear la base de datos relacionada con el ejercicio que hicimos de los salones de clases, pues entonces tenemos que llegar primero a lo que es el diagrama. Entonces, si recuerdan, tenemos un Excel donde tenemos columnas como el edificio donde se encuentra el salón, el nombre del salón, el uso que se le está dando, las medidas, cuántas personas caben ahí y los grupos que utilizan en caso de que lo utilicen grupos. Si son oficinas, obviamente que no se usan grupos. Entonces eso nos ayuda a determinar qué columnas deben de tener valor forzosamente y qué columnas pueden aceptar valores nulos. Entonces, dicho esto, pues podemos llegar al siguiente diagrama de clases, en el cual tenemos la tabla que se llama salones, tenemos las restricciones. Ninguna columna tiene restricción, salvo la última. La columna de grupos acepta valores nulos porque las oficinas no
no llevan grupo, entonces podemos dejar ese valor nulo o sin especificar. Y los tipos de datos pues va a depender de lo que queremos almacenar. Por ejemplo, el nombre del edificio pues es un varchar de 30, es decir, es una cadena de longitud variable de 30 posiciones como máximo. El nombre es una cadena de longitud variable de 50 como longitud máxima. El uso igual es una cadena de longitud variable de 50 como máximo. Aquí vamos a separar las columnas largo y ancho porque luego vamos a hacer ejercicios de sacar el área de los salones, etcétera, y las oficinas. Entonces necesitamos separar lo que es el largo y el ancho. Aquí no hay unidades de medida, pero vamos a asumir que todo está en metros. Entonces lo definimos como un decimal de 4,2. ¿Qué significa 4,2? Significa que yo voy a tener 4 números, en este caso, aquí están mis 4 números, de los cuales 2 van a ser decimales, es decir, el valor máximo que yo voy a poder almacenar va a ser 99.99, porque tengo 2 valores para los enteros y 2 valores para el punto decimal. Esto me lo está especificando cuando yo pongo decimal de 4,2. Quiere decir, son 4 números en total, de esos 4 números, 2 van a ser decimales, por lo tanto, si hago la resta, pues lo que me queda son 2 números para los enteros. Bueno, luego tenemos la capacidad. La capacidad va a ser de tipo tiny int, es decir, un entero que solo acepta valores del 0 al 255, porque en un salón no caben más de 70 alumnos, es decir, con el valor de 255 es suficiente para poder representar el número máximo que puedo tener en un salón. Yo bien pudiera utilizar un small int o un int, pero eso ocupa más memoria en la base de datos. Y siempre es bueno planificar nuestros tipos de datos de acuerdo a los valores que vamos a recibir. Por último, la columna grupos, que también es una cadena de longitud variable, máximo 50. Y esta tiene la particularidad o la restricción de que sí acepta valores nulos. Es decir, yo puedo poner null cuando no voy a utilizar el valor en dicha columna. Bien. Entonces, teniendo aquí el diagrama y regresando a lo que es la codificación acá en el SQL Server, entonces yo voy a crear aquí mi tabla. De acuerdo al diagrama vemos que la tabla se llama salones. Y después hay que abrir paréntesis y empezamos a poner el nombre de las columnas. La primera columna se llama edificio. Es un varchar de 30. Al no tener restricción le ponemos not null, es decir, no puede aceptar valores nulos, forzosamente debemos proporcionar un valor. Siguiente columna, bueno, ponemos una coma y la siguiente columna, que en este caso es nombre, va a ser un varchar de 50, not null porque no tiene restricción. Luego seguimos con el uso, que va a ser aquí un varchar de 50, también es not null. Luego sigue el largo, es un decimal de 4,2, not null. Luego tengo el ancho, que va a ser un decimal de 4,2, not null, porque no tiene restricción indicada. Luego tenemos la capacidad, que quedamos que es un tiny int, not null. Y por último tenemos los grupos, que va a ser un varchar de 50, pero este sí me va a aceptar valores nulos. Aquí en SQL el uso de mayúsculas, minúsculas no importa, sin embargo se recomienda que los nombres de las tablas utilicemos Pascal Casing como estándar, recordando que el Pascal Casing es cuando la primera letra de cada palabra comienza con mayúscula. Entonces salones está en Pascal Casing, aunque no haya 2 palabras, pero empezamos con mayúscula. Y lo mismo con las columnas. Edificio, nombre, uso, largo, ancho, capacidad y grupos, todos están escritos en Pascal Casing. Los tipos de datos, bueno, se sombrean en azul, y la restricción de nulo o no nulo se pone de color gris. Bien, entonces una vez hecho esto podemos ejecutar la consulta, recordando que hay que sombrear el texto de la consulta. Le damos aquí en Execute y me dice que los comandos se completaron de manera satisfactoria.
cómo puedo comprobar que efectivamente mi tabla se creó? Bueno, si yo vuelvo a tratar de ejecutar la consulta, me va a decir que ya existe una tabla, en este caso un objeto, con el nombre salones en la base de datos. Otra manera que puedo comprobar es, selecciono el texto de la palabra salones y utilizo las teclas Alt y F1, y en la ventana de abajo de resultados voy a ver la definición de la tabla. Aquí me dice que salones es una tabla creada por el usuario, vienen todas las columnas que creé, vienen los tipos de datos que estoy utilizando, viene la longitud. En este caso los de varchar, pues yo especifiqué la longitud. Los que son decimales, pues dependiendo del tipo, vienen ahí una longitud por default. Y la columna esta que dice nullable es si acepta nulos o no. En este caso la única que acepta nulos es la de grupos. Y bueno, viene otra información que más adelante vamos a aprender a interpretar. Una manera más que tengo de comprobar es, me voy aquí al explorador de objetos, le doy refresh, y entonces ahorita voy a expandir mi base de datos de escuela. Aquí en databases me voy a escuela, me voy aquí en tables, y aquí voy a ver que tengo una tabla llamada salones, aquí está, y que tiene las columnas que yo definí de acuerdo a mi diagrama. Bien, entonces, bueno, eso es en cuanto a la creación de las tablas. Bueno, vamos ahora a insertar registros dentro de las tablas. Entonces yo aquí tengo dos opciones, puedo continuar aquí mismo o puedo crear una nueva consulta. Entonces ahorita me voy a ir por el punto en el cual voy a crear una nueva consulta, y entonces empiezo a insertar datos en mis tablas. Para insertar datos pongo el comando insert into y luego va el nombre de la tabla, que en este caso es salones, y aquí tengo que poner las columnas. Las columnas ya sea que las tome del diagrama o con Alt F1 al seleccionar la tabla. Aquí puedo ver todas las columnas que están ahí, entonces yo puedo copiar esto de aquí, lo puedo pegar en mi editor y nada más separamos con comas los nombres de las columnas, nada más considerando que la última columna no debe de llevar coma. Entonces cerramos aquí el paréntesis y luego va la palabra values, y aquí en values yo tengo que respetar el tipo de dato de cada columna. En este caso edificio es un varchar, por lo tanto lo voy a delimitar con estas comillas sencillas. Las comillas sencillas son las que están al lado del 0 en el teclado, junto con el botón de la interrogación. Ahí están las comillas sencillas. Las comillas dobles no sirven, es decir, si yo trato de utilizar comillas dobles no voy a poder, me va a marcar error. Tiene que ser comilla sencilla y se tiene que poner de color rojo. Entonces, ¿de dónde voy a tomar la información del edificio? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es abrir el archivo de Excel, y en el archivo de Excel con el que estamos trabajando la información de los grupos, de aquí vamos a obtener la información. Entonces mi primer edificio es, bueno, mi primer registro es el que dice oficinas administrativas, luego sigue el nombre del salón. En este caso el primer registro que yo estoy viendo dice dirección, el uso dice oficina, luego sigue el largo, dice 6.4 metros por 9, entonces el largo es de 9 metros, el ancho es de 6.4, la capacidad dice 1, y grupos, aquí no entran grupos, por lo tanto el valor va a ser nulo. Bueno, entonces yo puedo ejecutar esta consulta, es decir, voy a sombrear la consulta que tengo aquí, le voy a dar execute, y cuando no tengo errores, es decir, cuando todo está bien, aquí me dice una fila afectada, y dice comandos completados satisfactoriamente. Entonces aquí ya tengo mi primer registro. ¿Cómo sé que el registro se insertó? Bueno, vamos a utilizar ahora el comando select. Le ponemos select asterisco from salones, sombreo la consulta, le doy ejecutar, y aquí puedo ver que tengo en la ventana de resultados mi primer salón, que es oficinas administrativas. El nombre del salón es dirección, el uso es oficina, tiene un largo de 9 metros por 6.4 de ancho, y solo cabe una persona y no entra ningún grupo en esa
en ese, en ese salón, por así decirlo. Bien, podemos insertar un segundo registro, insert into salones, y aquí podemos hacer una variante. El orden en el cual ustedes utilicen las columnas no importa, siempre y cuando en ese mismo orden vayan los valores. Es decir, yo a lo mejor aquí puedo poner el largo, el ancho, la capacidad, puedo poner el edificio, el nombre, el uso y al final los grupos. Entonces, a la hora de poner los valores, bueno, el siguiente valor que tengo es la subdirección, que dice que tiene un largo de 9 metros también, con un ancho de 3.2, con una capacidad de, vamos a ver cuánto está aquí, una capacidad de una persona. El edificio también es oficinas administrativas. El nombre es subdirección. El uso es oficina. Y no entran grupos. Entonces le vamos a poner null. Vamos a asombrar a consulta. Le damos en el botón de ejecutar. Me dice que se afectó una fila. Y vamos a ver si efectivamente tengo aquí mis dos salones. Le voy a dar aquí ejecutar y ya tengo aquí mis dos salones. Entonces, como pueden apreciar, el orden en el cual ustedes pongan las columnas no importa, siempre y cuando el orden sea el mismo para los valores. Es decir, si yo tengo el largo, pues pongo primero el largo, luego tengo el ancho, pongo después el ancho, la capacidad, el edificio, etcétera. Bueno, ¿qué sucede cuando yo pongo de manera incompleta la tabla? Aquí vamos a tener un error. Le voy a poner insert into salones y vamos a poner nada más el edificio y el nombre. Y luego aquí en values voy a poner el edificio, que es el siguiente registro. Tengo aquí edificio A y el nombre dice biblioteca. Vamos a probar con estos valores. Le voy a dar aquí en ejecutar. Y entonces voy a tener un error donde me dice que no puedo insertar valores nulos en la columna uso, porque es la siguiente columna que detectó. Se va en orden. Primero es el edificio, luego el nombre y luego el uso. Entonces en el uso no puedo poner valores nulos, porque a la hora que yo definí la tabla, definí not null en esas columnas. Entonces yo tengo que poner forzosamente todas las columnas que no acepten valores nulos. Es decir, tengo que poner el uso, tengo que poner el largo, el ancho y la capacidad. De tal manera que yo puedo omitir la columna de grupos, porque la columna de grupos sí acepta valores nulos. Obviamente esto en los registros donde no haya grupos. Por ejemplo, en la biblioteca, si vemos el archivo de Excel, en el archivo de Excel no registraron grupos en esa fila. Entonces aquí es el edificio A, biblioteca. El uso, pues aquí le pusieron oficina. Me voy a pegar a lo que dice el archivo, aunque el uso no sea oficina. El largo dice que es de 22 metros y el ancho es de 9 y que caben 80 personas. Entonces vamos a poner aquí 80. Si yo ejecuto esto, aquí está, me debe dejar, porque como no, la columna de grupos no viene definida en el Excel, viene nulo. Al ser nulo yo puedo omitir el valor si es que no lo tiene. Entonces, si yo vuelvo a hacer el select de salones, aquí vamos a ver que por default en este último, que fue la biblioteca, a pesar de que yo no especifique la columna grupos, pues como no tiene valor, le pone null. Bueno, vamos a ver otro error común. ¿Qué sucede cuando excedemos los valores? Vamos a suponer que yo aquí en la biblioteca, en lugar de 80, me equivoco y son 800. Entonces, por default, sabemos que capacidad fue de tipo tiny int. Es decir, si yo vuelvo a revisar el diagrama o vuelvo a revisar las especificaciones de la tabla, vamos a ver que capacidad es de tipo tiny int. Tiny int solo soporta del 0 al 255. Este valor está muy por encima de 255. Entonces cuando yo ejecuto esta consulta, pues aquí me dice desbordamiento aritmético
para el tipo de dato TinyIn, valor igual a 800. Es decir, yo no puedo poner ese valor de 800 cuando el tipo es TinyIn y el valor máximo es 255. Entonces, esas son las cuestiones en las que me ayuda la base de datos a no cometer ciertos errores que sí se cometen, por ejemplo, al llenar una hoja de Excel. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que se realiza con la base de datos en cuestión de crear tablas e insertar registros. Aquí no es necesario que cada que uno inserte un registro esté validando que la información está ahí. Se puede hacer hasta el final, no hay ningún problema, pero pues sí, periódicamente tenemos que ver si efectivamente estamos insertando la información. Bueno, ya por último voy a insertar un registro donde sí lleve grupos. Entonces voy a insertar en salones. Vamos a copiar la línea de aquí arriba. Y aquí en los valores vamos a poner edificio B. Pero vamos a tomar el primero, que va por orden. Podemos usar cualquier orden, pero yo prefiero utilizar el orden de la tabla como tal. Entonces, el edificio B, el nombre es el salón B2, el uso es aula, largo es 7.25, el ancho también es 7.25, la capacidad tiene, vamos a ver, 49 personas. Y los grupos que entran aquí, de acuerdo a lo que ustedes investigaron, es sexto F y cuarto L. Entonces vamos a ejecutar esta consulta. Aquí me dice una fila afectada, y si yo vuelvo a revisar mi tabla de salones, aquí vemos que el edificio B, que el salón B2 está en el edificio B, tiene un uso de aula, mide 7.25 por 7.25, caben 49 personas y entran sexto F y cuarto L. Bueno, entonces este ejercicio trata de que inserten todos los registros del archivo de Excel. En el archivo de Excel, de acuerdo a lo reportado, tenemos 54 filas. Entonces es lo mismo que yo esperaría tener aquí al final de haber ejecutado todas las consultas. Aquí si cometemos errores, pues no importa. Es decir, si detectamos que en el archivo de Excel hay un edificio que no existe o algo por el estilo, no importa, más adelante vamos a ver consultas para actualizar la información o para borrarla. Y vamos a ver un concepto muy importante en el cual se llama normalización, donde tenemos que trabajar la tabla para que no tengamos este tipo de cuestiones como dos valores de grupo en una misma fila. Bien, entonces hasta aquí terminamos con el video de hoy.